Vamos a orar para que iniciemos la predicación de esta mañana. Oramos. Señor eterno y soberano que mora en las alturas, una vez más, gracias damos a tu nombre, Señor, por esta oportunidad que nos concede de poder ministrar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a exaltar a Cristo en nuestra predicación, Señor, y que nos ayude a ver las verdades pertinentes en ella para nosotros poder llevarla a la práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que el ver a Cristo, Señor, nos lleve a nosotros a la acción, Señor, al hacer, al poner en práctica para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tenemos varias semanas viendo a Filipenses, capítulo 1, prácticamente desde el versículo 12. Ya vimos 3 sermones, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. La semana pasada, de manera específica, nosotros vimos el versículo 16 y el versículo 17 y 18. Básicamente nos basamos en el 18, pero vimos y estuvimos viendo algunos detalles concernientes a lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en Filipenses capítulo 1. Y quiero repetir para que nos sirva no solo de ilustración, sino también de retroalimentación esta parte de Filipenses. El versículo 15 hasta el versículo 17 dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mis prisiones. El apóstol Pablo, vimos cómo aborda este tema, y dijimos la semana pasada que el apóstol Pablo nos presenta aquí 2 grupos: los que predican a Cristo por envidia y rivalidad, que lo vimos la semana antepasada, y la semana pasada vimos a los que predican a Cristo por motivos puros o por buena voluntad, y vimos en torno a esto, y dijimos que hay personas que predican a Cristo y que predican a Cristo no porque ellos aman al Señor y su predicación está basada en su amor por Cristo y la proclamación del Evangelio, sino por envidia, por arrogancia, por motivos personales, porque ellos quieren conseguir un fin con la predicación, quieren conseguir un fin con el Evangelio, y ellos andan detrás de sus propios deseos, no andan detrás de la gloria de Dios. El texto que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas serán añadidas. Para este grupo no tiene sentido, porque ellos están enfocados simplemente en lo que ellos puedan conseguir. Y dijimos que este segundo grupo no le molestaba la autoridad apostólica del apóstol Pablo, no le molestaban los dones que el apóstol Pablo tenía dados por Dios, sino que este grupo simplemente se autosometía a la autoridad del apóstol. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 18: ¿qué importa si al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos y con sinceridad, se predica a Cristo? Por eso me alegro y me alegraré aún más. O sea, el apóstol Pablo no estaba viendo el hecho de que él estaba encarcelado y que él estaba sufriendo y que él estaba siendo un preso domiciliario en aquella casa. Eso no era lo que le preocupaba ni era lo que le daba gozo. A él le preocupaba el avance del Evangelio y le daba gozo que su dolor, que su sufrimiento, que sus crisis, que su situación difícil estaba sirviendo para que otros puedan servir de estímulo y puedan glorificar a Dios, y que otros, aunque de una manera negativa lo hacían, pero Cristo era glorificado, y esto era lo que el apóstol Pablo le llenaba de gozo. Pablo dice que aquellos predicaban a Cristo por ambición personal, y Pablo está diciendo con esto que este grupo de personas eran asalariados, que el fin de sus prédicas no era Cristo. Y yo decía la semana pasada que tomemos en cuenta de que no
Pablo no está hablando de personas que predican un evangelio falso. Pablo no está hablando de personas que predican el evangelio de la prosperidad. No, no, no. El apóstol Pablo está hablando de personas que predican el evangelio puro, el evangelio genuino, pero el apóstol Pablo dice que sus motivos no son puros porque ellos no están enfocados en la gloria de Cristo, sino que ellos están enfocados en sus propios intereses. Están interesados en su imagen, están interesados en lo que el evangelio le pueda brindar, no en cómo ellos puedan glorificar a Cristo a través de sufrimiento y de dolor. Dijimos que son personas que no quieren ni se dejan cuestionar de nadie, porque ellos son el estándar y no Cristo. Y a la luz de todo esto vimos lo que el apóstol Pablo dice, y cómo el apóstol Pablo al final dice que esto a él lo llena de gozo, y cómo a manera de explicación hablamos, a manera de aplicación, que nosotros esto debe dar gozo, y que cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, cuando nosotros estemos pasando por situaciones dolorosas, cuando nosotros estemos pasando por crisis, nosotros debemos ver a Cristo y debemos glorificar a Cristo en medio de cada una de nuestras situaciones, y debemos preguntarnos: ¿estoy yo glorificando a Cristo en medio de mi dolor? Y que las situaciones que nos causan dolor deben ser situaciones para la gloria de Dios. Quiero que veamos, dicho esto a manera de introducción, que veamos el versículo 19, y voy a leer hasta el versículo 21, pero solo vamos a ver el versículo 19 en esta mañana. Dice el versículo 19 hasta el 21. Estoy leyendo en Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 21. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un texto muy tenso, este texto, estos 3 versículos bíblicos, y ya nosotros hemos visto que a pesar de las pruebas y a pesar del sufrimiento del apóstol Pablo, este hombre experimentaba en su ministerio un gozo inusual, y había una experiencia gozosa en el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque las circunstancias no podían coartar el gozo del apóstol Pablo, porque el gozo del apóstol Pablo no estaba en las circunstancias, no estaba en lo que él podía padecer o no padecer. Su gozo estaba fundado en Cristo, y como su gozo era Cristo, solo Cristo podía quitarle lo que Cristo le había dado, y él tenía su gozo, su esperanza, su fe en Cristo, y de ahí el apóstol Pablo no se movía. A Pablo no le importaba la calumnia, no le importaba el hecho de estar encarcelado, de ser preso domiciliario en este caso. A él tampoco le importaba el hecho de que había una posibilidad de que él pudiera ser ejecutado. Eso no le importaba. A él lo único que le importaba era que el evangelio estaba siendo predicado. Y en nuestro texto de Filipenses, aquí en el versículo 9, Pablo nos habla de 2 resultados. Nos habla de 2 resultados que él quiere ver, de 2 factores en el versículo 19, y podemos dividirlo en 2. La confianza que él tenía en las oraciones de los santos, número 1, y número 2, la provisión del Espíritu Santo. Vamos a ver primero, el primer punto, la confianza que el apóstol tenía en la oración de los hermanos de Filipos. Y dijimos y hemos dicho que este hombre, el apóstol Pablo, creía en el poder sobrenatural de Dios. Sabía y creía en su soberanía. Él sabía que la soberanía de Dios no tiene límite, y confiaba plenamente en el cumplimiento de la palabra del Señor. Y su vida, él
la hacía ver en torno a lo que era el propósito de Dios, y esto era para el apóstol Pablo lo que importaba, que su vida estaba girando en torno a Cristo. Y si mi vida gira en torno a Cristo, lo que esté pasando no es lo que importa es que está girando en torno a Cristo, y que Cristo tornará para bien todo cuanto esté sucediendo. Y el apóstol Pablo confiaba en la oración. Y no solo que confiaba en la oración, sino que la pedía. Porque es posible que tú digas, no, yo confío en la oración. El apóstol Pablo pedía la oración, y lo podemos ver en sus cartas, como el apóstol Pablo decía que estaba orando por la iglesia, pero también él pedía la oración, el lugar que tenía la oración para el apóstol Pablo. Y quiero citar algunos textos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 5, para que tengamos el contexto completo del cuadro que el apóstol nos está dando con relación a sus aflicciones. Dice el versículo 5: pues también por medio de él tenemos abundante consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta tensión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Versículo 11: mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. El apóstol Pablo está presentando la situación que él había tenido en Asia, cómo ellos habían sufrido, cómo habían zarpado, cómo habían tenido tantas situaciones, tantas crisis, a tal punto que el apóstol Pablo está diciendo aquí que ellos pensaron que no iban a salir con vida de eso. Y dice, pero eso el Señor lo permitió para que nosotros pusiéramos nuestra confianza en Él y no en nosotros ni en las circunstancias. Y dice el versículo 11 que la iglesia podía ayudarlo a través de las oraciones, y que orando por ello, así entonces muchos van a dar gracias a Dios por el don que se le ha concedido a Pablo y a los que andaban con él en respuesta a las oraciones de la iglesia. Vemos al apóstol Pablo aquí recurriendo a lo que es la oración. Pablo le estaba diciendo que la forma de ellos poder ayudarle a él era a través de muchas oraciones, y que estas muchas oraciones iban a producir un fruto al final, y este fruto al final iba a dar gloria a Dios. El fruto final de la oración debe dar gloria a Dios. El fruto final de la oración no puede dar gloria al hombre, no puede ser de beneficio para el hombre, sino que el fruto final de la oración debe apuntar a Cristo y debe apuntar a su gloria. Pero nosotros a veces erramos en este entendimiento, porque nosotros creemos que el fruto de la oración debe ser enfocado y debe ser de beneficio únicamente para el hombre, porque nosotros tenemos una concepción extraña y pensamos de forma equivocada, porque nosotros entendemos que Dios nos trajo al Evangelio para que todo gire en torno a nosotros y para Él darnos a nosotros cuanto nosotros necesitemos. Y no es así. Todo es para la gloria de Dios. Y todo debe girar para su gloria. Pablo dependía del Señor, y una muestra de que el apóstol Pablo dependía del Señor es que él pide constantemente que oren por él. Él sabía que el creyente no tiene mejor elección que estar en la presencia de su Señor. Quiero citar al pastor MacArthur hablando sobre este texto de Corintios. Pastor MacArthur lo dice así: la oración intercesora es crucial para la expresión del poder de Dios y su propósito soberano. Pablo quería que los corintios fieles supieran que él necesitaba sus oraciones en ese momento y en el futuro. Fin de la cita.
El propósito del apóstol Pablo es que la iglesia orara por él. Yo pregunto, ¿sabe el Señor o sabía el Señor lo que el apóstol Pablo necesitaba? ¿Sabe el Señor lo que nosotros necesitamos? Nuestro Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad aún antes que la necesidad llegue. Aún así nos dejó la oración como un medio de gracia para que cada uno de nosotros podamos ir a su presencia en oración y pedir allí conforme a su voluntad e intervención, porque el propósito de la oración es acercarnos a Dios y darnos a entender a nosotros que somos dependientes total de ese Dios que es Jesucristo nuestro Señor. La oración no cambia los planes de Dios. La oración me ayuda a mí a saber que yo dependo del Señor y por medio a ella el Espíritu Santo me hace aceptar la respuesta de Dios a mis oraciones. Y me hace entender que las cosas no serán siempre como yo espero, porque Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Dios no me da lo que yo pido, sino que como Él es soberano, Dios lo comprende todo, Dios lo entiende todo. Dios es sublime, Dios es inmenso, Dios lo sabe todo. Dios es un ser que nosotros no podemos ni siquiera imaginar llegar a esa plenitud absoluta de Dios. Dios es tan Dios que Dios no nos da conforme a lo que nosotros pedimos, sino que nos da conforme a su voluntad perfecta, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces nuestra intención no debe ser cambiar los planes de Dios por una simple razón. No vamos a poder cambiar los planes de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es darle gracias al Señor y glorificarlo, porque su propósito soberano se está cumpliendo en mí. Y esto fue exactamente lo que el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo estaba sufriendo por la situación, pero él dio gracias a Dios porque el propósito soberano de Dios se estaba cumpliendo en él. Y es cuanto nosotros debemos hacer, dar gracias a Dios cuando su plan y su propósito se esté cumpliendo en nosotros. Pablo está diciendo que la respuesta divina a la oración, junto con la ayuda del Espíritu Santo, que esta dicotomía iba a resultar en la liberación de él. Eso es lo que él está diciendo en el versículo 19. La respuesta a la oración, junto con la ayuda divina, dice él, eso va a resultar a mi liberación. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pablo pide ayuda a los romanos que oren por él. Y Pablo está diciendo, ayúdenme orando por mí. El pastor MacArthur dice que la oración es con frecuencia una lucha. Algunas veces el contrincante es nuestra vieja naturaleza que todavía se rebela contra la ley de nuestra mente y que nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. La oración siempre es de una u otra forma una lucha en contra del pecado y la maldad, bien sea en nuestro interior o a nuestro alrededor. Eso es la oración. Nosotros llevamos nuestras luchas internas a la oración. Llevamos nuestras crisis, nuestras luchas, nuestras situaciones, las llevamos a la oración y allí hay en la oración una lucha campal, una lucha sangrienta. Y la oración entonces se convierte en un campo de batalla. Un campo de batalla que empieza primero en mi mente. Y allí, ese campo de batalla va creciendo. Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice allí, oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para
que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. El apóstol Pablo está llamando aquí a los efesios a hacer oración en todo tiempo. Y orar en todo tiempo es vivir constantemente relacionado con Dios. Y vivir de tal manera que todas las cosas que nosotros veamos y todas las cosas que nosotros podamos experimentar, podamos llevarla o podamos convertirla en un motivo de oración. Y podemos convertirla en un motivo de oración porque tenemos una conciencia profundamente arraizada, consciente de lo que es Dios y de que nosotros estamos en la presencia de Dios y contamos con su suministro, y esto nos va a llevar a nosotros a que todas las cosas que nos acontezcan a nosotros y a otros y en nuestro alrededor, que nosotros podamos llevarlo a la oración y podamos convertir eso en un motivo de oración. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 2, ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cada vez que este hombre ve algo que lo lleva a la oración, él ora. Ora por el tránsito, ora para que el Señor le ayude a recordar lo que estudió para un examen. Ora por fortaleza, ora dando gracias a Dios por los alimentos, ora por situaciones difíciles, y en medio de esas situaciones difíciles es capaz de dar gratitud a Dios. Este hombre ora en todo tiempo, y la oración es la expresión mayor de la comunión con Dios. Cuando una persona tiene comunión con Dios, esta comunión se expresa a través de la oración. ¿Tú quieres tener comunión con el Señor? Ora. Orar en el Espíritu es orar en nombre de Cristo. Dice Romanos capítulo 8 versículo 26, y así mismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como deberíamos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ora por nosotros. Y lo que ora el Espíritu Santo es consecuente con lo que es la voluntad del Padre y del Hijo. Y nosotros debemos orar de una forma que nosotros podamos dar gloria a Dios a través de lo que nosotros oramos. Pero para nosotros orar de esa manera tenemos que conocer la voluntad de Dios, y para nosotros poder conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer su palabra, porque si no conocemos su palabra no vamos a conocer su consejo, y cuando yo conozco su consejo, entonces yo sé cómo orar, yo sé cómo pedir, yo sé cómo ir ante Dios, porque yo estoy yendo conforme a las palabras que Él mismo dejó para que yo me pueda guiar. Nuestras oraciones deben ser un resultado de una vida que quiere vivir y estar en la voluntad de Dios. Una vida que quiere estar y vivir en la voluntad de Dios. Esta vida, esta persona, esta mujer es una persona que constantemente ora, que trata de orar apegado al consejo de Dios, apegado a lo que las Escrituras nos enseñan. Es un hombre es una mujer que sabe que no tiene otra opción que ir a Dios y allí en oración presentar a Dios todas sus necesidades, todas sus crisis, todas las necesidades del que está a su alrededor y todas las crisis de quienes están alrededor de él, porque esta persona sabe que no es él, esta persona sabe que no es ella, esta persona sabe que todo, en cuanto dependa de él, toda su vida depende única y exclusivamente de Cristo. Y como depende única y exclusivamente de Cristo, cuando se presenta algo, esta persona va en oración a Cristo a pedir lo que necesita, y no solo a pedir para que el Señor cumpla sus antojos, sino a pedir para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida y para que el Señor permita que yo pueda aceptar la voluntad de Dios en mi vida.
Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se les reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Constantemente es lo que vemos nosotros en el apóstol Pablo, pedir la oración y decirle a la iglesia que él está orando por ello. Es recurrente el apóstol Pablo en este punto de la oración, en hacer oración por los hermanos, en hacer oración por la iglesia, en hacer oración en medio de las situaciones en las que nosotros estemos viviendo, para que nosotros y para que yo como ser humano caído, yo pueda entender que hay una dependencia mía total a Cristo y que yo voy a Cristo, porque quien puede resolver mi problema es Cristo. Ahora, eso no significa que Cristo ha de cumplir todo lo que yo diga. Cristo ha de cumplir. Yo le llevo a Cristo y le digo: mira, Cristo, esto es lo que yo quiero. Cristo lo lee y dice: ok, perfecto, eso es lo que tú quieres, así será. No, yo llevo mis peticiones a Dios, yo llevo mis ansiedades a Dios, para que al final la voluntad perfecta de Dios pueda obrar y Dios me dé lo que me conviene. Amén. Había sido bueno. Quizás usted puede decir: bueno, lo mejor había sido que el Señor me dé lo que yo quiero. Y si el Señor nos hubiese dado lo que nosotros queremos, si el Señor hubiese contestado las peticiones que nosotros le hacemos tal cual, hubiera muchas personas muertas, hubiera muchos esposos solteros y muchas esposas solteras, muchas catástrofes. Pero el Señor, en su voluntad perfecta, el Señor sabe que no nos puede dar a nosotros lo que pedimos, porque nosotros casi siempre pedimos conforme a nuestros sentimientos, y nuestras oraciones van mezcladas con sentimientos, y nosotros le pedimos conforme a lo que sentimos, no conforme a lo correcto. Nosotros muchas veces, cuando vamos a pedir, no hacemos un análisis de qué es lo correcto para yo pedir esto, que eso es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Nosotros mezclamos nuestras peticiones con el sentimiento y vamos a Dios lleno de sentimiento, y el Señor dice: no es eso lo que te conviene, a ti lo que te conviene es esto. La vida del creyente debe ser una vida de oración. Tú debes orar. Tú debes tener un hábito de oración. Oraciones específicas durante el día. Y como dice el apóstol Pablo aquí, orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo no es que vamos a dejar de trabajar. No es esa la idea. Dejamos de trabajar y dejamos de hacer de todo y nada más nos trancamos en un cuarto que vamos a orar nada más. Esa no es la idea. La idea es que como nosotros estamos en la presencia del Señor 24/7 también yo debo estar en contacto y comunión con Dios, y todas las cosas llevarla a Dios en oración. Dice el versículo que estamos viendo, el versículo 19 de Filipenses: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. ¿Gracias a qué? Gracias a la oración de ustedes, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba convencido de que la iglesia oraba por él, y él le dice: gracias a sus oraciones. Entonces podemos ver aquí la confianza que el apóstol Pablo tenía a la oración, y gracias a sus oraciones y en ese trato cálido que había entre la iglesia de Filipenses y el apóstol Pablo, es en ese trato cálido, una forma de mostrar la ternura del apóstol hacia ellos y demostrar el cariño de ellos hacia el apóstol Pablo, es la oración. Porque no es posible que usted quiera todo el bien del mundo para mí, pero usted no ore por mí. No es posible que usted ame tanto a una persona que usted no ore por esa persona. Eso como que no es lógico. Lo que es lo lógico es que tú amas tanto a una persona que tú vas en oración a Dios por esa persona. Y Dios hará conforme a su voluntad. Y he repetido varias veces
el Dios hará conforme a su voluntad. Yo le pregunto, hermanos, ¿quién es que sabe todo? ¿Quién es que lo sabe todo? ¿Usted o el Señor? ¿Quién lo sabe todo? ¿Usted o el Señor? ¿Quién es todopoderoso? ¿Usted o el Señor? ¿Quién te conoce a ti incluso más que tú mismo? ¿No es el Señor? ¿No decimos nosotros que estamos en las manos del Señor? ¿No decimos nosotros que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos propiedad privada del Señor? ¿No lo decimos? Y lo decimos muy bien, es así. Ahora debemos vivir como que es así. Y debemos entender que cuando nosotros vamos en oración y pedimos algo y el Señor no lo contesta, Él no está contestando. Y no está contestando porque el Señor ahora está en contra de mí. Y el Señor ahora está haciendo otra cosa diferente. Y no me quiere complacer con lo que yo pido. No, el Señor no te da lo que tú pides porque no te conviene. La benevolencia y el amor de Dios es tan grande que no nos da. Él es tan misericordioso que gracias a Él que no nos da lo que nosotros pedimos. Gracias a Dios que Dios no nos da lo que nosotros pedimos. Porque si nos diera todo lo que nosotros pidiéramos, fuera un caos. El Señor siempre te dará lo mejor. Nosotros muchas veces no sabemos pedir en situaciones dolorosas, en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, en situaciones que nosotros nos sentimos prácticamente desarmados porque están mezclados nuestro intelecto y nuestras emociones, y casi siempre las emociones sobrepasan el intelecto y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos qué pedir. Y entonces el Señor nos dice que en ese momento el Espíritu intercede por nosotros, porque muchas veces no sabemos qué pedir, y cuando pedimos mal, porque nosotros pedimos, dice Santiago, para nuestros deleites, y nosotros debemos enfocarnos primero en Dios, primero en su reino, primero en su gloria, y lo demás Él mismo ha de añadirlo. Pregunto, ¿es así como nosotros hacemos? ¿Es nuestra visión y nuestra prioridad Cristo primero y luego lo demás? Se lo dejo de tarea. Veamos el segundo punto. En el segundo punto, el apóstol Pablo nos dice: porque sé que gracias a la oración de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo resultará en mi liberación. Gracias a la ayuda que me da el Espíritu de Cristo, o gracias a la ayuda que me da el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está hablando aquí de la provisión del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo provee para sus necesidades. Y cuando vemos aquí necesidades, no nos vayamos simplemente a lo que son las necesidades materiales, sino también a las necesidades espirituales. Y podemos decir entonces que el apóstol Pablo está hablando de la suministración del poder divino y la protección del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo, tenemos que decir que el Espíritu Santo ofrece todos los recursos para las necesidades del creyente. Todos los recursos que necesita el creyente para sus necesidades, ¿quién lo provee? El Espíritu Santo. Provee dirección cuando los creyentes no saben qué decir. Ayuda a los creyentes a orar. El Espíritu Santo es la fuente de poder que mantiene con energía los dones espirituales, pero no solo los mantiene, sino que se encarga de distribuirlo en el momento de la conversión. El Espíritu Santo produce una cosecha de frutos en la vida del creyente, que luego estos frutos han de servir de herramienta para que el creyente pueda madurar, pueda avanzar en la fe. Y quiero citar a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, dice el apóstol Pablo allí: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y comenta entonces el apóstol al final
contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es producido por el mismo Espíritu de Dios. Y es producido por el mismo Espíritu de Dios solo en la vida de aquellos que le pertenecen por medio de la fe a Jesucristo. En otras palabras, solo es producido en el corazón del creyente. El Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. Y aquí vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, vemos algunos recursos que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente, que si lo analizamos nos vamos a dar cuenta que esos recursos producen en nosotros lo que nosotros necesitamos para nosotros vivir en esta vida pasajera, nosotros como peregrinos en esta tierra. Y quiero mencionarlo, detallar alguno y luego hacer una aplicación de todo lo que he dicho. Amor. Empieza el apóstol Pablo con amor. Y el amor es la virtud suprema de la vida cristiana. Y podemos verlo en toda la página del Nuevo Testamento, como somos llamados nosotros, no solo a sentir el amor del Padre, sino nosotros a amarnos los unos a los otros. Mira lo que se ha llamado como la catedral del amor, o el capítulo del amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice el apóstol Pablo: si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Por eso hablé de la cumbre del amor. El amor no podemos verlo como una opción, porque no nos lo presenta el texto bíblico como una opción. El amor es un mandamiento. Primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, dice aquí, permanece en muerte. 1:4-7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha conocido a Dios. Y ha sido, todo el que ama ha conocido de Dios y conoce a Dios. El amor no es una opción, no es una opción, es un mandamiento, y nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor, el Señor nos dice, bueno, cuando tú sientas amar, ama. No es eso lo que nos está diciendo. El amor no es un sentimiento, y nosotros entendemos que el amor es un sentimiento y yo debo amar cuando yo sienta. No es eso lo que nos está diciendo la Biblia. La Biblia nos está dando un mandamiento y nos está diciendo: ámense los unos a los otros.
El segundo que nos presenta es el gozo. Y el gozo es parte de la naturaleza de Dios. Repito, el gozo es parte de la naturaleza de Dios. Y la palabra gozo aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. 70 veces. Gozo no es solo independencia de las circunstancias humanas favorables, sino que algunas veces es más grande y fuerte que esas mismas circunstancias, cuando esas circunstancias son dolorosas y terribles. Cuando nosotros estamos pasando por las circunstancias más terribles, ese gozo que proviene de Dios está por encima del dolor terrible que nosotros pasamos en medio de esas circunstancias. El gozo de Dios es un gozo pleno y es un gozo completo. Es el gozo, un regalo de Dios por medio del Espíritu a los creyentes. Repito eso, es el gozo, un regalo de Dios por medio del Espíritu a los creyentes. Por eso es parte de lo que es el fruto del Espíritu. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 8. A Él le amamos sin haberle visto. En Él creéis y aunque no lo veáis ahora, creyendo en Él os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice Nehemías capítulo 8 a la altura del versículo 10, ya lo que es la última parte del versículo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo es un fruto del Espíritu, y si yo no estoy sintiendo gozo, entonces yo tengo que hacer un autoanálisis, porque el gozo no depende de las circunstancias, es el Espíritu Santo que lo pone en el corazón del creyente, y si yo no estoy sintiendo eso, entonces tengo que hacer un autoanálisis a ver qué está sucediendo. Está el número 3, que es la paz, y se refiere a la tranquilidad de mente que viene como resultado de una relación personal con Cristo. Esta paz no depende de que, bueno, ya yo tengo todo resuelto. No, esta paz es el resultado de una relación personal con Cristo. Juan 14, 27, dice Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, esta paz, es fruto de una relación del creyente con Cristo. Benignidad, que tiene que ver con mi consideración hacia los demás. El deseo genuino de yo tratar a los demás con benevolencia. Eso es lo que tiene que ver con la benignidad, tal y como Cristo estuvo con nosotros y como Cristo estuvo con todos. Esa benignidad de Cristo que tiene que verse a través del Espíritu en nosotros. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La benevolencia de Cristo por los demás. Número 5, bondad, que esta bondad tiene que ver con una excelencia moral y espiritual que se reconoce por la dulzura y la compasión activa. Y no solo nosotros recibimos bondad del Señor, sino también que a nosotros se nos manda a ser bondadosos. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. En cuanto dependa de nosotros, en cuanto tengamos nosotros la oportunidad, cuando tú tengas la oportunidad, tú tienes que ser bondadoso con todo el mundo, y mayormente con los de la familia de la fe, dice el apóstol Pablo aquí. Fe que es la manifestación del fruto del Espíritu, que se relaciona con los conceptos de lealtad y confiabilidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto en espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él
que os llama, quien también lo logrará. Primera Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Que todo hombre nos considere como servidores de Dios y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel, que es la misma palabra que vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, como un fruto del Espíritu, esta fidelidad que tiene que ver con lo que es la relación del creyente con Cristo y ese carácter ya transformado y cambiado por el Espíritu de Dios. Está también, número 7, la mansedumbre, que es una gracia del alma cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todas las cosas a Dios. Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza. Esta persona que tiene este fruto del Espíritu llamado mansedumbre es una persona que no se quiere vengar de nadie, que es una persona que a pesar de que lo ofendieron no alberga resentimiento dentro de sí, porque es una persona que es una persona mansa. Hay un refrán muy dominicano que dice que la oveja mansa, ustedes saben lo otro, la teta de él y la ajena. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de mansedumbre, se refiere a tres cosas: a la sumisión a la voluntad de Dios, según Colosenses capítulo 3, versículo 12, pero también a la disposición de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, según Santiago capítulo 1, versículo 21, y a la consideración de los demás. Nosotros casi siempre, cuando hablamos de mansedumbre, nosotros nos enfocamos en los dos puntos primeros, en la sumisión a la voluntad de Dios. Sí, yo me someto a la voluntad de Dios, siempre y cuando esa voluntad de Dios esté de acuerdo con lo que yo quiero. Si la voluntad de Dios no coincide con los planes que yo tengo, entonces yo me rebelo en contra de esa voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo hace todo lo contrario. Cuando el apóstol Pablo ve cuál es la voluntad de Dios para su vida, el apóstol Pablo se llena de gozo. Y el número 2, disposición a recibir lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, también es algo cuestionable. Y el número 3, que es considerar a los demás. Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Consideramos nosotros a los demás o pensamos nosotros primero en nosotros? ¿El enfoque mío es en mis necesidades o yo pienso en las necesidades de los demás? ¿En quién yo pienso? Yo soy una persona dócil, yo soy una persona manejable, yo soy una persona humilde. Yo soy humilde, pero yo solamente pienso en mí y los demás son secundarios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2, siempre humilde y amable, paciente, tolerantes los unos con los otros. ¿Somos tolerantes nosotros? Se los dejo de tarea. Y número 8, templanza o dominio propio, que se refiere a la capacidad de frenar las pasiones y los apetitos. Hay gente que dice, yo estoy frente al pecado, pero que yo no puedo, yo soy muy débil. Bueno, el Señor dice que nos ha dado a nosotros dominio propio, y que yo con mi dominio propio, yo voy a temblar ante el pecado, y yo voy a detenerme y voy a decir no. Y es muy frecuente nosotros ver creyentes que cuando hacen algo que debieron tener dominio propio, ellos simplemente tienen autocompasión de ellos, y esa autocompasión que ellos tienen no es más que fruto de lo mismo que lo hizo a ellos cometer lo que cometieron, su corazón pecaminoso que le ha engañado. Porque nosotros a veces, cuando estamos ante una situación pecaminosa, nosotros nos victimizamos y decimos, yo no tengo fuerza para pelear con el pecado, es que mi naturaleza es así, es que yo soy de tal forma, y no es así. Tú pecaste porque tú quisiste pecar, y tú cometiste lo que cometiste porque tú quisiste. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto?
Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que gracias a la oración de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Y vimos en torno a esto dos factores que el apóstol Pablo nos presenta, que nos dice que en torno a esos dos factores gira lo que es su liberación o su libertad. Número uno, la confianza que tenía en la oración de los santos. Y número dos, la provisión del Espíritu Santo a él. ¿Qué debemos decir o qué debemos aprender de esto, hermano? Nosotros debemos tener pendiente que la oración es un recurso que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos acercarnos a Él por medio a nuestras crisis, nuestras situaciones difíciles. Cuando estemos en medio de crisis, de situaciones difíciles, debemos ir a Dios en oración. Debemos orar. Cuando te encuentres en medio de tormenta, ¿qué tú debes hacer? Orar. Debes ir a Dios en oración. Pero de igual manera, cuando no tenga crisis, no tenga tormenta y todo esté en calma, de igual manera debe ir a Dios en oración. Somos dependientes y eso nos enseña la oración a cada uno de nosotros. La oración no es para que el Señor cumpla tus caprichos y tus antojos. La oración es para yo alinear mi vida y mis peticiones a la del Señor y su voluntad, y allí recibir fuerza para yo aceptar esa voluntad del Señor que muchas veces a nosotros no nos gusta. El deseo de orar será de acuerdo a la proporción de mi relación con Dios. El deseo de orar será de acuerdo a la proporción de mi relación con Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que tiene una relación débil con Cristo. Y en segundo lugar, hermano, debemos estar tranquilos y debemos estar confiados porque el Espíritu Santo tiene a nuestro servicio todas las herramientas que nosotros necesitamos en nuestro peregrinar en esta tierra. Todo cuanto nosotros necesitamos, el Espíritu Santo lo tiene ahí a nuestro servicio. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. No importa la situación en la que tú te veas, no importa en la crisis en la que tú te puedas haber envuelto, no importa cómo se llame el problema que tú puedas estar enfrentando, díselo a ti mismo: yo no estoy solo, porque el Espíritu de Dios habita en mí, mora en mí y está a mi favor. El Espíritu de Cristo está con nosotros y nos ayuda incluso a orar conforme al propósito de nuestro Dios. Y esta debe ser nuestra esperanza, que el Señor nos suple lo que necesitamos a través del Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos en esos momentos duros, en esos momentos difíciles, todo lo que necesitamos, el Señor nos lo suple a través del Espíritu Santo. No estamos solos. No estamos solos. Hermanos, no estamos solos. El Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza y estamos en pie porque Él es nuestra fortaleza. Pero si hay algún amigo entre nosotros, tú necesitas confiar en el Señor para que el Espíritu de Cristo pueda equipar tu vida con las herramientas que nosotros estamos hablando, estas herramientas que han de servir para tu victoria en el peregrinar en esta tierra. Pero primero tú necesitas arrepentirte, primero tú necesitas entregarle tu vida a Cristo, tú necesitas primero hacer un acto de fe, reconocer que tú eres pecador, reconocer tu condición pecaminosa y recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Una vez tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, entonces todo lo que nosotros hemos hablado, todo este suministro del Espíritu Santo que hemos hablado y la oración estarán a tu disposición como medio de gracia, que el Espíritu Santo está ahí para nuestro servicio, para nuestra fortaleza, para ayudarnos a llegar hasta el fin, para gloria del nombre de nuestro Dios. Pero primero debes arrepentirte y debes reconocer que tú eres un pecador
y que como pecador tú necesitas a Cristo, tú necesitas que Cristo te cambie, que Cristo te transforme, tú necesitas tener una relación personal con Cristo y luego de esa relación personal con Cristo se desprende lo que ya dije. Hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Oremos. Eterno Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que, así como el apóstol Pablo tenía la confianza de que a través de la oración de sus hermanos y a través del suministro del Espíritu Santo, él iba a conseguir su libertad, que nosotros podamos confiar en la oración en los momentos de crisis y que nosotros podamos confiar en que el Espíritu Santo está ahí ayudándonos y dándonos las herramientas que necesitamos para que nosotros podamos tener una vida victoriosa en medio de este mundo perverso y pecaminoso. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Señor, te presento todo el que está aquí en esta mañana. Si hay alguno que no te conoce, Señor, pido que tu Espíritu Santo, Señor, le convenza de pecado y que le haga ver a Cristo y que le haga ver su condición y que lo haga, Señor, actuar en base, Señor, a su condición pecaminosa, entregándote a ti su vida. ¿Hay alguien aquí que quisiera entregarle su vida a Cristo? Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por ese glorioso intercambio, Señor, que nos sustituiste a nosotros, Señor. Nos justificaste en Cristo, Señor. Nos declaraste justo, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.